¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Les doy la bienvenida al canal Playmat. Les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Muy bien, hemos llegado al punto más importante al cual les he estado comentando desde un inicio, y el cual es el objetivo de este conjunto de videos, y es acerca de la formulación matemática del método de la rigidez. Muy bien, recuerden que hemos dividido el procedimiento de aplicación de este método en tres fases. En esta parte nosotros nos vamos a adentrar en la fase número 2, la cual constaba, recuerden, de establecer las relaciones fundamentales entre fuerzas y desplazamientos en la estructura para cada elemento, y posteriormente, cuando se tenga esto, se podrá agrupar todo en lo que vamos a conocer nosotros después como matriz de rigidez global de la estructura. Ok, entonces previamente ya conocemos cómo identificar los elementos de una estructura. En este caso, la estructura a la que nos estamos refiriendo es una armadura. Vamos a considerar cada elemento barra como un elemento finito. Sabemos también cómo identificar los extremos cercano y lejano de cada elemento. También conocemos los grados de libertad que tiene cada nodo de la estructura, así también como sabemos asignar los códigos numéricos a dichos grados de libertad. Entonces, todo eso es muy importante aquí. Es muy importante que se comprenda para que así, al momento de estar desarrollando el método, no nos perdamos, ¿ok? Porque en su mayoría lo que se va a hacer ahorita es una formulación matemática, y como ustedes saben, va a haber muchos símbolos matemáticos, y es ahí donde nos podemos perder. Pero dado el contexto y las definiciones anteriores y las condiciones, pues es más que suficiente para no perdernos. Ok, entonces en esta ocasión vamos a hablar acerca de la matriz de rigidez del elemento. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, un elemento de una armadura puede desplazarse únicamente a lo largo de su eje. Por lo tanto, pueden ocurrir dos desplazamientos independientes. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos una armadura situada en un sistema de referencia global, como ya vimos en los anteriores videos, y esta estructura se somete a cargas externas, los nodos de la estructura comienzan a desplazarse. Ok, recuerden que no todos los nodos, solo aquellos que no contienen soportes, o que si contienen soportes no restringen todos sus grados de libertad. Entonces, esos desplazamientos son consecuencia de que también los elementos se deforman, y es justamente lo que vamos a estar tratando aquí. ¿Ok? La deformación de estos elementos. Entonces, menciona que el elemento solo se puede alargar o acortar a lo largo del mismo, de su longitud, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta la figura 14.2, la cual se presenta en esta... Bueno, la cual se muestra en esta presentación. Y nótese que se han definido
permítanme. Se han definido estos desplazamientos. Aquí también puede observarse el sistema de coordenadas locales para el elemento. Recuerde que el eje X está dirigido a lo largo del elemento y de la dirección desde el extremo cercano al extremo lejano en un sentido positivo. Entonces, si consideramos así cualquier desplazamiento en el elemento, podemos ver que así se ha considerado cualquier desplazamiento en dicho elemento. Entonces, observe que tenemos un desplazamiento en el extremo cercano y se va a denominar d sub n. ¿Ok? La n es por sus siglas en inglés. Cercano en inglés se escribe near. Y df va a corresponder al extremo, al desplazamiento en el extremo lejano del elemento. Muy bien. ¿Cómo se puede dar un caso así de que tanto el extremo cercano como el extremo lejano se desplace en una sola dirección? Bueno, eso se va a dar y tengan el contexto siguiente. Imagínense una parte de la armadura la cual contempla dos nodos, los cuales no contienen soportes. Bien, entonces no contiene soportes. Por lo tanto, tanto el extremo lejano y cercano se van a desplazar en una dirección específica. Y ahí está lo que trata de explicar este diagrama. Muy bien, entonces van a considerarse positivos todos los desplazamientos, ok. Luego en el cálculo numérico nosotros vamos a encontrar valores que pueden ser positivos y negativos, pero habiendo nosotros establecido el sentido positivo de cualquier desplazamiento, si el valor que obtenemos al final es negativo, entonces ese desplazamiento no es que esté mal calculado en cuanto numéricamente, sino que se ha considerado en una dirección que no era correcta y el cálculo numérico lo corrige, dándonos a entender que el valor negativo indicará que el desplazamiento se dio en el otro sentido, es decir, del extremo lejano al extremo cercano. Muy bien, entonces, aclarado esto, vamos a proceder a continuar la explicación. Muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar otra parte en la que vamos a poner en contexto lo siguiente. A partir de ahorita se van a imponer desplazamientos en uno de los extremos de un elemento en particular. Ok, entonces se comienza mostrando que se va a imponer un desplazamiento positivo, ya sabemos cómo es la dirección, en el extremo cercano de un elemento barra, ok. Pero no solamente eso, sino que el extremo cercano va a estar libre y sin embargo el extremo lejano va a mantenerse articulado, es decir, va a mantenerse restringido. Muy bien, entonces cuando nosotros imponemos un desplazamiento como el que hablamos, y en este caso va a ser el desplazamiento en el extremo cercano, denotado con el símbolo d sub n, entonces para poder realmente lograr un desplazamiento como ese,
necesitamos aplicar una fuerza también en el extremo cercano. Ok, entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza? Muy bien, aquí se tiene. Bien, esa fuerza está representada por el símbolo Q, Q' sub n. Q representa la carga y n representa, ya sabemos, que está en el extremo cercano. Pero bien, obsérvese que para calcular esa fuerza dice que es igual o es proporcional al desplazamiento. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? Bueno, un cociente, el cociente de el producto del área de la sección transversal del elemento por su módulo de elasticidad y dividido entre la longitud original del elemento. ¿Ok? Pero ¿de dónde sale esta fórmula? Para eso tenemos que recurrir a la ley de Hooke, vista desde el punto de vista de la mecánica de materiales. Recordemos que en la mecánica de materiales se decía o se dice que el esfuerzo normal que se tiene en un elemento barra, como en este caso, era directamente proporcional con la deformación del mismo. ¿Ok? Es decir, cuando se tienen esfuerzos en un elemento, este puede deformarse. ¿Y cómo es proporcional? Bueno, mediante la constante de proporción, que es el módulo de elasticidad, el cual se puede ver en la ecuación en color rojo. Sigma, que representa el esfuerzo, igual a E mayúscula, que representa el módulo de elasticidad, y epsilon, que representa la deformación unitaria del elemento. Muy bien, entonces, ahora recuerden que el esfuerzo podría representarse de la siguiente manera. La fuerza F, que era la resultante de la fuerza distribuida en el área de la sección transversal del elemento, dividido entre la propia área de la sección transversal. ¿Ok? Luego, la deformación unitaria se podría representar como el cociente de la elongación del elemento entre su longitud. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que queremos despejar? ¿O qué es lo que queremos hallar? Calcular la fuerza. La fuerza necesaria para lograr, ¿qué cosa? Un desplazamiento. Recuerden que aquí se está tomando en cuenta que estos elementos se comportan de una manera elástico lineal. Por lo tanto, la ley de Hooke es aplicable. Y por lo tanto es que estamos recurriendo a ella. Entonces, si nosotros despejamos el valor de F en la segunda ecuación de color rojo, obtenemos algo parecido a lo siguiente. Observe que F es igual a, nuevamente aparece el valor de A por E dividido entre L, y este multiplica a el valor de la elongación, es decir, el desplazamiento. Entonces vemos que es muy similar a las ecuaciones que tenemos por acá. Entonces, de esta forma se deduce. Por estas razones es que llegamos a estas dos ecuaciones que se tienen acá. Para calcular, ¿qué cosa? La fuerza en el extremo cercano, Q' sub n, y la fuerza en el extremo lejano, Q' sub f. ¿Ok?
Ahora, ¿cuál es la razón? O si pueden observar ustedes, Q' sub n es casi el mismo valor que Q' sub f. Difiere en algo, y ese es el signo. El signo de Q' sub n es positivo, y eso es porque recuerden la convención de signos que se le asignó tanto a fuerzas como a desplazamientos. Si el desplazamiento se impuso en dirección del extremo cercano al lejano, es positivo. Por lo tanto, para lograr ese desplazamiento, la fuerza tiene que ir en la misma dirección. Por lo tanto, Q' sub n también es positivo. Ahora, obsérvese en la figura 14-2 en su inciso A que todo lo que estamos diciendo corresponde a eso. Se tiene un elemento el cual se le ha impuesto una deformación en el extremo cercano y se restringió en su extremo lejano. Entonces, para mantener el equilibrio en este elemento, porque es necesario que se mantenga el equilibrio, entonces para poder lograrlo necesitamos que en el extremo lejano se desarrolle una fuerza de igual magnitud pero en dirección contraria. Bien, entonces por esa razón el valor de Q' sub f es negativo, del mismo valor, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Bueno, y es lo que mencionaba ahorita mismo. Q' sub n es negativo en el extremo lejano para mantener el equilibrio. Por otra parte, cuando se impone un desplazamiento en el extremo lejano, manteniendo articulado el extremo cercano, las fuerzas desarrolladas son las siguientes. Pero antes de eso, antes de ver las fuerzas, las ecuaciones, vamos a ver a cuál figura se está refiriendo. Y para ello, tomen en cuenta el inciso B de la figura 14-2. Recuerden que hemos establecido que los dos desplazamientos iban a ser positivos, por lo tanto, es por esa razón que se ve un desplazamiento que sigue de dirección desde el extremo lejano cercano al lejano. Muy bien, entonces para poder lograr un desplazamiento como ese, entonces necesitamos aplicar una fuerza en esa misma dirección del desplazamiento y en el mismo punto de aplicación. Y esa fuerza, si ustedes la pueden apreciar, después la verán en las ecuaciones, va a estar denotada por Q' sub f. Ya sabemos que f es porque está aplicado en el extremo lejano. Entonces, así también como establecimos el equilibrio en el otro elemento, aquí también tenemos que hacer eso. En el extremo lejano se ha impuesto el desplazamiento, por lo tanto se desarrolla una fuerza Q' sub f. Así que en el extremo cercano tenemos que restringir cualquier desplazamiento. Por lo tanto, necesitamos que se desarrolle una fuerza ahí. Pues, obviamente, si está restringido, se desarrollan fuerzas para mantener el equilibrio. Y esa fuerza tendrá que ser de igual magnitud, pero de dirección contraria, tal como sucedió en la anterior ocasión. La diferencia ahora es que, si ustedes pueden observar a continuación, Q' sub f, en este caso la fuerza en el extremo lejano, ahora ya no es negativa, es positiva. Sin embargo, la fuerza en el extremo cercano, Q'N, ahora es negativa. Por la razón que se dio anteriormente, para mantener el equilibrio.
Y porque obviamente obsérvese que va en dirección contraria a la fuerza, a la primera fuerza, que corresponde a la primera dirección del desplazamiento que se ha impuesto en la barra, en su extremo lejano. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que por cada desplazamiento que se imponga se desarrollan dos fuerzas. Vuélvase a observar que cuando se impuso el desplazamiento en el extremo cercano del elemento, se desarrolló tanto una fuerza en el extremo cercano como en el extremo lejano. Y así también, cuando se impone un desplazamiento en el extremo lejano, se desarrolla una fuerza en el extremo lejano de igual dirección que el desplazamiento y una fuerza en el extremo cercano de dirección contraria. Entonces, eso quiere decir que por cada desplazamiento, y debido a esto, se va a tener una resultante de fuerzas en cada extremo. Para poder entender eso, vamos a la siguiente presentación. Entonces, las fuerzas causadas por ambos desplazamientos son las siguientes. Y es lo que yo les mencionaba. Estas Qn, ok, Q sub n, entonces ya es la resultante de las fuerzas que se desarrollaron en el extremo cercano del elemento cuando se impuso tanto el desplazamiento en el extremo cercano como el desplazamiento en el extremo lejano. ¿Ok? Así también habrá una resultante de fuerzas en el extremo lejano cuando se impuso el desplazamiento en el extremo cercano y cuando se impuso el desplazamiento en el mismo extremo lejano. Muy bien, entonces esto, si ustedes lo ven desde un punto de vista matemático, se parece mucho a un sistema de ecuaciones lineales, ¿okay? Donde las incógnitas son representadas en sí por los desplazamientos que queremos en sí hallar, o que queremos relacionarlos con las fuerzas que se desarrollan en cada extremo. Bien, entonces, si se parece a un sistema de ecuaciones lineales, entonces quiere decir que podemos expresar estas ecuaciones en matrices. Y eso se vería algo parecido a lo siguiente. Entonces aquí se puede ver cómo los valores del lado derecho, perdón, del lado izquierdo de la igualdad de ambas ecuaciones van a venir a representar un vector columna. ¿Ok? Y el primer elemento de ese vector corresponde a la fuerza resultante que se desarrolla en el extremo cercano del elemento. El segundo elemento de ese vector corresponderá a la fuerza resultante que se desarrolla, pero ahora en el extremo lejano del elemento. Por otra parte, en el otro lado de la igualdad, en el lado izquierdo, vemos que se aprecia también un vector, otro vector columna, pero este representa el vector
de desplazamientos. Al igual que con el vector de fuerzas, el primer elemento de este vector de desplazamientos corresponde al desplazamiento que se impuso en el extremo cercano de sub n, y el segundo elemento de este vector corresponde al desplazamiento que se impuso en el extremo lejano. Finalmente, con respecto a esta ecuación, obsérvese que se ha representado en una matriz cuadrada, ¿ok? Y se ha factorizado el valor de A por E dividido entre L, ¿ok? Ahora, dentro de la matriz cuadrada se dejaron valores de 1 y menos 1. Y eso es muy sencillo de entender, ¿no? Porque si nosotros multiplicamos este escalar por cada uno de los elementos de la matriz, va a obtenerse cada coeficiente anterior que había en el sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Y de esta manera se ha simplificado un poco esta formulación. Vamos a seguir avanzando. Entonces, como nosotros necesitamos hacer un poco más compacto esta ecuación matricial, podemos expresarla de la siguiente manera. Esta sería una ecuación matricial más sencilla, porque ahora solamente tenemos elementos, o sea, términos, factores que representan lo que anteriormente mencionamos. En este caso, Q minúscula representa el vector de fuerzas en los extremos del elemento. Ya sabemos, extremo cercano primero, extremo lejano después. K' representa la matriz cuadrada de coeficientes de las incógnitas, que vendrían a ser los desplazamientos. Bien, y pues D justamente es el vector de desplazamientos en los extremos del elemento. Vuelvo a repetir, extremo cercano y extremo lejano. Ahora, un punto importante de aquí es ese factor K'. Ese factor K' se denomina matriz de rigidez del elemento en un sistema de coordenadas locales, ¿ok? Todavía no estamos en el sistema de coordenadas global, porque todo lo que se hizo es en sistemas de coordenadas locales. Ahora, ¿qué representa cada elemento de esta matriz? Bien, en sí, físicamente representa la fuerza que se desarrolla en un extremo cuando se impone un desplazamiento en otro extremo o en el mismo extremo, ¿ok? Por eso aquí ustedes pueden ver lo que se escribió por aquí: junta I, junta J. Puede que la junta I sea igual a la misma junta J. Recuerden que el I y J tienen valores numéricos y representan la posición de cada elemento de esta matriz. Entonces, si tenemos un ejemplo, vamos a ver un poco de ejemplos. Imagínense que
que queremos saber qué representa este elemento de la matriz. Como se escribiría sería el elemento K' renglón 1 columna 2. Ok. Si nombramos al número 1 como el extremo cercano y al número 2 como el extremo lejano, entonces esto representaría la fuerza que se desarrolla en el extremo lejano cuando se impone un desplazamiento en el extremo cercano. Muy bien, y es justamente eso. Sería esta fuerza de aquí. Bien, entonces, bueno, en sí no contemplando este desplazamiento, pero solamente nuestro coeficiente. Muy bien, entonces de esta manera ya hemos establecido la primera ecuación, la matriz de rigidez del elemento en un sistema de coordenadas locales. Muy bien, hasta aquí esta explicación y nos vamos a ver en un próximo video. Que tengan todos un buen día, buenas noches, dependiendo en el lugar en el que estén y la hora en el que estén, la hora que estén. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.